Bueno, la doctora Esther Valero Tena, médico internista y reumatóloga de la MAD, nos va a hablar de la osteoporosis. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la organización por haber contado conmigo para este congreso, que sé que ha sido todo un éxito, y además también agradeceros a todos el estar un domingo a las 12 aquí para estar pues formándonos, ¿no?, en muchas cosas. Yo os voy a hablar hoy de la osteoporosis. Bueno, la osteoporosis todos más o menos podemos conocer, ¿no? Porque siempre conocemos a alguien, si es que no la tenemos nosotros, pues conocemos a alguien que tiene osteoporosis. La osteoporosis es la enfermedad metabólica que afecta a nuestros huesos más frecuente, ¿no? Nuestro esqueleto está constituido por 206, más o menos, 206 huesos. Y esos huesos nos van a acompañar desde que nacemos en su formación hasta que nos vamos. Y sufren muchos cambios a lo largo de nuestra vida y además se van adaptando a nuestras necesidades a lo largo de la vida. Sabemos que esos huesos se van a ir, es un tejido vivo, que llamamos los médicos, porque está en constante remodelación. Sabemos que más o menos para cambiar, ¿no?, nuestro esqueleto, pues más o menos son 10 años, ¿no? Pero en esos 10 años pasan muchas cosas con nuestros huesos. Una de esas cosas que pueden pasar es que pierda la calidad del hueso, ¿no?, que pierda la calidad de la estructura ósea. ¿Qué es la osteoporosis? Pues la OMS, la definición de la OMS es que es una enfermedad caracterizada por el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que conlleva una mayor fragilidad de hueso y, por consiguiente, un aumento de riesgo de fractura. Y sobre todo el riesgo de fractura es ante traumatismos más pequeños, ¿no?, que eso es lo que a nosotros, a los médicos, más nos puede preocupar. Un poquito para centrarnos, ¿no?, ¿qué es el hueso? ¿Qué tejido es este, ¿no? El hueso tiene una fortaleza, ¿no?, tiene una cierta dureza y también una cierta flexibilidad, porque el hueso no puede ser ni muy blando ni muy duro. El hueso está formado un 25% de agua, un 45% lo forman minerales como el fosfato, el calcio, y un 30% es materia orgánica, que es colágeno y otro tipo de estructuras que hacen que ese hueso tenga una cierta flexibilidad, ¿no?, que no sea duro del todo. Para conocer por qué se produce la osteoporosis, os presento dos células, ¿no?, dos células que están presentes, además de otras células, pero son las protagonistas de nuestros huesos. Tenemos el osteoblasto por un lado y el osteoclasto por el otro. Voy a ver. Ahora. El osteoblasto sería la célula que se encarga en formar hueso, ¿no? Es la que está constantemente haciendo que el hueso sea nuevo, ¿no? En cambio, el osteoclasto es una célula que se encarga en reabsorber ese hueso, reabsorber el hueso viejo o el hueso que ha sido dañado por un traumatismo. Entonces, entre estas dos células, una se va comiendo ese hueso y la otra va formando el hueso, ¿no? A ver. Ahora. El juego que tienen, el equilibrio entre estas dos células, nos va a producir pues ese desarrollo, el crecimiento de los huesos, ¿no?, cuando somos más pequeños, y a lo largo luego de nuestra vida el remodelado óseo. Uy, no sé por qué no se ha visto la anterior. Espera, no se me ha cargado una imagen. Bueno, aquí en esta imagen ya veo que no se ha cargado la imagen de arriba. Ahí arriba estaba lo que sería una estructura normal del hueso. En comparación con la de abajo, que es un hueso con osteoporosis. Ahí tenemos una vértebra y ese cuadradito ampliado podemos ver la estructura, en este caso de un hueso osteoporótico, donde vemos que además tenemos más activados los osteoclastos, que son los que tienen os he marcado ahí que tienen un más, es decir, que es un hueso, el osteoporótico, donde el osteoclasto, que es el que destruye el hueso, está
acelerado de trabajo, y en cambio el osteoblasto, que es el encargado de formar hueso, está más inhibido. Entonces, al final vamos a ir, es un desequilibrio entre esas dos células y vamos a ir perdiendo la calidad de ese hueso. Claro, también hay que entender que todos nos hacemos mayores, ¿no? Y que la osteoporosis no deja de ser una manera de envejecer nuestros huesos y que, por lo tanto, también lo podemos entender como un hecho fisiológico, ¿no? Un envejecimiento natural. Y si lo entendemos así, podemos entender que conforme vamos creciendo necesitamos formar esos huesos y conseguir un pico de masa ósea. El mejor hueso que vamos a tener en nuestra vida, más o menos se calcula que entre los 30 y 35 años ese hueso está en su madurez, en su mejor momento. A partir de entonces vamos a ir sufriendo el envejecimiento cada año. Remarcar que en las mujeres, a raíz de tener la menopausia, se produce una pérdida de esa calidad de hueso. Entonces es verdad que además de que nosotros envejecemos, tanto hombres como mujeres, en las mujeres tenemos otros condicionantes que además nos empeora esta enfermedad. También os quiero un poco introducir este término, la osteopenia, que seguro también lo habéis oído. Sería el estado previo a llegar a tener la osteoporosis. Porque la osteopenia, en realidad, pues no vamos a enterarnos, ¿no?, que tenemos osteopenia, no produce ningún síntoma, pero al final también es un momento en el que esa disminución de esa masa ósea, que es un poquito, pues eso, menos que la osteoporosis, es un momento muy importante para los médicos, porque es un momento donde nosotros podemos actuar sobre ese hueso para volver atrás, ¿vale? Porque es un momento reversible, ¿no?, que lo podemos decir así, que es un momento reversible, porque sí que la osteoporosis, cuando ya tenemos establecida la enfermedad en el hueso, la enfermedad de osteoporosis, no es que no se pueda volver atrás, porque hoy día tenemos fármacos que nos ayudan a mejorar, pero sabemos que a veces no es tan fácil pasar de osteoporosis a un hueso normal. En realidad, se calcula que hay unos 3 millones de personas que están sufriendo osteoporosis en España. Y el 80% de las personas que se han fracturado no llegan ni siquiera a estar diagnosticadas de osteoporosis. O sea, imaginaros, ¿no?, haceros a la idea que al año se producen unas 330.000 fracturas en España y que el 80% de esas fracturas no llegamos a un diagnóstico, ¿no?, de osteoporosis. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque no lo pensamos. Porque a veces uno se rompe un hueso, va al traumatólogo, le inyesan y ya nadie se plantea nada más. Pero quizá, y en esto sí que cada día estamos más concienciados, que deberíamos de hacer un estudio, ¿no?, en la población que sufre una fractura, o al menos una fractura no con un desencadenante traumático de alta energía, ¿no?, porque si tenemos un accidente de coche, pues todos podemos sufrir una fractura. Pero lo que no podemos concebir es que te fractures por el simple hecho de haberte sentado en el sofá o de intentar bajar unas escaleras, ¿no? Eso es lo que no es normal, ¿no? Entonces, claro, los médicos investigando, pues tenemos también que ver qué riesgo tienen nuestros pacientes, ¿no? Y hemos identificado pues diferentes factores de riesgo, ¿no? Van a ser factores de riesgo. Eso no quiere decir que tengas una osteoporosis, sino que vas a tener ese factor de riesgo. Por supuesto, la edad, lo que hemos comentado, conforme vayamos haciéndonos mayores, más riesgo de sufrir osteoporosis. El sexo también lo hemos comentado. 1 de cada 3 mujeres va a sufrir osteoporosis, en cambio el porcentaje en hombres pues es de 1 cada 5, ¿no?, más o menos. Luego sabemos que hay factores genéticos y esto cada vez se conoce mejor, pero también hay muchas cosas que desconocemos, ¿no?, el por qué, ¿no?, se produce. Factores ambientales, también sabemos que los hay. Y luego, sobre esto también, ahora, pues un poco en nuestro congreso, ¿no?, porque sabemos que hay enfermedades y que hay tratamientos que predisponen también, que son factores de riesgo para sufrir osteoporosis. Y esto también es importante porque a veces pues no lo pensamos, ¿no?, en las consultas. Ponemos tratamientos que son precursores de una osteoporosis y no ponemos la solución, ¿no? Y esto es importante.
Por supuesto, también hay otros factores que llamamos modificables, porque sobre esos factores sí vamos a poder actuar y que son muchas veces pues, los consejos que nosotros damos en las consultas. Son factores higiénico-dietéticos que llamamos, ¿no? Pues la dieta, una dieta rica en calcio y vitamina D, un ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio diario si es posible, evitar pues, todos los tóxicos, tabaco, alcohol, y sobre todo hacer una prevención, pues por ejemplo, de caídas, ¿no? Prevención, pues de individualizar a cada paciente esos factores de riesgo que hemos detectado y hacer una prevención sobre ellos. Y ahora sí que no sé por qué no se me ven estas diapositivas. No. Aquí. Claro que nos tenemos que plantear que todo esto que estamos haciendo, el detectar esos factores de riesgo en la consulta, ¿no? que es lo más importante, el prevenir, y es por algo, porque sabemos que las fracturas tienen una grave, y sobre todo en algunos momentos de nuestra vida y cuando somos más mayores, tiene una grave repercusión sobre nuestra vida, sobre la calidad de vida, ¿no? Sabemos que hasta un 40% de los pacientes que han sufrido una fractura no llegan a recuperar la calidad de vida que tenían previamente. Y todo esto se traduce pues eso, en falta de autonomía, ¿no? y de independencia, ¿no? que además cuando somos mayores pues es una cosa muy valorada, ¿no? También se produce dolor de espalda crónico, una disminución en la estatura, y bueno, pues una cifosis, ¿no? Que uno se queda como más encorvado. Para diagnosticar, además de saber los factores de riesgo, ¿no? que cada paciente puede tener, para diagnosticar la osteoporosis tenemos diferentes pruebas, ¿no? Técnicas de imagen y también marcadores de remodelado óseo que solo medimos pues, tanto en sangre como en orina, ¿no? En las consultas. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues con la densitometría. ¿Vale? Nosotros tenemos pruebas que pueden llegar a valorar cómo está el hueso. Siempre es una estimación, porque también, además de la densitometría, tenemos que hacer una valoración más completa de todo el paciente, ¿no? La densitometría, que también aquí veo que nos han cargado algunas imágenes, por eso no os las voy a poder enseñar, la densitometría bueno, pues nos va a poder también valorar qué riesgo tenemos de sufrir una posible fractura, ¿no? Pues incluso hay escalas de valoración a 10 años, ¿no? Nos hace una estimación y todo esto nos va a ayudar para nosotros determinar si en la consulta tenemos que poner o no pues algún tratamiento para evitar esas fracturas, ¿no? Claro, ¿y qué síntomas nos va a producir? ¿Qué síntomas nos produce la osteoporosis? Porque esto, claro, dices, bueno, y a mí yo no tenía ningún síntoma y me han dicho que tengo osteoporosis, pero si yo me encuentro muy bien. Bueno, es que realmente la osteoporosis, salvo en casos muy determinados, la osteoporosis no va a producir ningún síntoma, no nos va a producir dolor, no nos va a producir nada, no vamos a notar nada. Lo que nos va a producir es una fractura ante un traumatismo que no debería de haber producido esa fractura, ¿no? Son fracturas por fragilidad, que llamamos. En ocasiones, haciendo un estudio de un dolor de espalda, ¿no? Uno puede empezar con dolor de espalda y hacemos el estudio y vemos que hay una fractura, ¿no? o un colapso, ¿no? De alguna vértebra, pues eso también puede ser uno de los síntomas, pero claro, ya ha habido una fractura. Luego también hay muchas personas que detectan, oye, he disminuido, ¿no? de talla. Todos a lo largo de la vida, conforme nos vamos haciendo mayores, disminuimos de talla, pero cuando sabemos que si hay una disminución mayor de 5 centímetros, pues sí que hay un alto riesgo de padecer una osteoporosis. Y luego pues también esa postura encorvada, pues que a veces es muy característica, ¿no? De personas que han tenido fracturas vertebrales. Bueno, y aquí también veo que me ha fallado alguna diapositiva, ya lo siento. En cuanto al tratamiento y a la prevención, yo creo que
que nos tenemos que centrar en el estilo de vida, ¿no? Yo creo que son cosas que nosotros vamos a poder hacer, que están al alcance de nuestra mano, para poder mejorar o prevenir la evolución a osteoporosis. ¿En qué consisten estos cambios de estilo de vida? Pues, por ejemplo, en tener una dieta pues, rica en calcio, rica en vitamina D. Hacer ejercicio, recomendamos hacer un ejercicio físico. El mejor ejercicio para mejorar la calidad de nuestro hueso es el ejercicio que toca el suelo, que tiene una vibración sobre el hueso, porque eso estimula la formación de nuevo hueso, ¿no? Entonces, caminar, bailar, pues incluso dar pequeños saltos, sin que sea deporte de alto impacto, todo eso va a ejercer pues una vibración en el hueso y un estímulo para la formación de nuevo hueso. Muy importante, evitar las caídas, porque si no nos caemos, pues vamos a tener menos probabilidad de rompernos, ¿no? Alguna. Y luego, pues por otro lado, tenemos pues, los fármacos. Los fármacos los vamos a poner en las consultas cuando sean necesarios. Y además también tenemos que individualizar, Hay muchos fármacos a día de hoy y cada paciente se puede beneficiar de uno o de otro fármaco. O sea, no todo el mundo tiene por qué llevar el mismo fármaco para la osteoporosis. Muy importante el evitar tabaco, alcohol y otros tóxicos. Pero es que además debilita los huesos, el alcohol dificulta ese depósito, ¿no? del calcio para que llegue al hueso. Además también, por ejemplo, el tabaco nos va a producir pues, más fatiga, pues porque vamos a respirar peor. Además de que también pues, problemas respiratorios y hepáticos pues, no nos van a mejorar nuestra condición física, ¿no? Y además otros problemas de salud que sabemos que pueden producir y también ese aumento de riesgo cardiovascular, es decir, que evitar todos los tóxicos. Y en cuanto a la alimentación, sí se recomienda una dieta equilibrada saludable, rica en calcio y vitamina D. Y recordaros que aquí tenemos mucha suerte porque tenemos la dieta mediterránea y la dieta mediterránea es una de las dietas que tienen más contenido en calcio y vitamina D. Es decir, que si llevamos una dieta pues mediterránea, sabemos que nuestro aporte de calcio y de vitamina D pues lo tenemos asegurado. Pero es verdad que en situaciones especiales vamos a necesitar un extra de calcio y de vitamina D, pues en momentos pues de crecimiento, cuando somos más pequeños, o en momentos que hemos sufrido una fractura y ese hueso se tiene que recuperar de una fractura, vamos a necesitar más calcio y más vitamina D, o en las mujeres durante el embarazo o la lactancia. Entonces, dependiendo en qué momento de la vida, pues también los médicos en la consulta os vamos a ir recomendando, oye, pues mira, vamos a poner esta pequeña pastilla que va a llevar un poquito de calcio y vitamina D, o no, o vamos a aumentar, pero en la dieta, y quiero que tomes todos los días pues ciertas cosas, ¿no? O sea que todo eso también lo vamos a tener que individualizar dependiendo en qué momento estemos de nuestra vida, ¿vale? Luego aquí os había puesto también una imagen pues, de productos que tienen más calcio y vitamina D, que un poco resumiendo, pues son todo lo que son los pescados azules, por ejemplo las sardinas en lata, tienen mucho calcio y vitamina D, y es un producto que bueno lo tenemos muy a mano. Todo lo que son verduras también, el brócoli, las acelgas, todo eso tiene también mucho calcio. Entonces, los frutos secos y los lácteos, ¿no? que es lo primero que hay que decir, los lácteos, sobre todo leche de vaca, es la que proporcionalmente más calcio y vitamina D tiene. Pero es verdad que ahora pues tenemos en el mercado otro tipo de leches, bueno, pues también tienen un poquito de calcio, no tanto como la vaca, pero bueno, si tenemos intolerancia a la lactosa, por ejemplo, pues tenemos otras opciones de leche que también tienen calcio. Bueno, eso también veo que también me está fallando las imágenes, ya lo siento. Bueno, aquí un poquito os quería explicar que cómo hacemos este aporte, porque claro, ¿y qué hago? ¿Me tomo todos los días un yogur o qué? Bueno, al final queremos siempre en la consulta, a veces cuando os damos un poco el consejo, a mí siempre me gusta explicaros que creo que a lo largo del día debemos de ir repartiendo esas raciones de calcio, que las llamamos así, y siempre lo que yo os recomiendo es que una ración sea en el desayuno, otra en la comida, otra en la cena, otra tomada de aperitivo, pues en merienda o a media mañana, y ya sí tendríamos 4 raciones de calcio, lo que nosotros llamamos raciones de calcio.
Con eso sería suficiente, en un estado pues de osteopenia o de osteoporosis. Es verdad que a veces nos resulta difícil llevar este tipo de dieta mantenida a lo largo de mucho tiempo. Y luego también hay condicionantes individuales. Oye, pues es que a mí me han detectado que tengo colesterol alto y me han dicho que no puedo tomar nada de queso o que tengo que evitar tomar. Bueno, pues siempre nosotros, y aquí veo que también se ha cortado un poquito la imagen, siempre a mí me gusta daros imágenes y decir, bueno, es que el calcio está en muchos sitios, ¿no? Y si no podemos tomar queso, vamos a tomar otro tipo de alimento porque lo tenemos, y que tenemos productos que además pues, o no nos aumentan el peso, por ejemplo, los pescados, ¿no? Tienen mucha proteína también, que en algunos momentos también van a ser necesarias esas proteínas, en momentos de fractura, ¿no? Que tengamos que recuperarnos de una fractura. Luego los frutos secos, sabemos que los frutos secos pues tienen mucho calcio. Claro, el fruto seco también pues a veces nos aumenta el peso, ¿no? Pero bueno, a veces mezclado, por ejemplo, yo siempre os recomiendo pues tomar un poquito pues unas semillitas de chía o de sésamo, pues por ejemplo echar un poquito, ¿no? en un yogur, ¿no? Por ejemplo, pues damos un poquito más de aporte, ¿no? Todas estas imágenes que veo que han fallado, si alguien tiene, bueno, yo os las enviaré todas, y si hay alguien que tiene interés, que por supuesto que yo os puedo pasar incluso más información sobre la dieta o lo que necesitéis. Os ponéis en contacto con la organización y os lo hago llegar, ¿vale? Y luego también un poquito hablar de la vitamina D, porque se habla mucho a día de hoy, la vitamina D está de moda, ¿no? Parece que a todos nos falta vitamina D, porque ahora bueno, pues está más asequible el estudio de la vitamina D en una analítica de sangre. Entonces nos la piden y dicen, oye, tengo la vitamina D baja, pero si estoy tomando el sol todos los días y me encanta y no puede ser, ¿cómo es esto? Bueno, hay cosas que no entendemos de la vitamina D, porque está baja en unas personas, en otras no. Sabemos que es verdad que ahora ha habido un momento del confinamiento, el que es verdad que hemos estado, pues bueno, pues ahora estamos más sensibilizados con el sol, tomamos el sol con protección total, o incluso no nos exponemos tan de lleno al sol, o simplemente el cambio de hábitos de vida, porque muchas veces pues vamos al trabajo casi que es de noche y cuando salimos pues también, entonces no estamos tan expuestos al sol. Bueno, pues hay muchos condicionantes por los cuales podemos tener la vitamina D baja, incluso factores que no controlamos, que son nuestros, la metabolización de esa vitamina D a veces pues está un poquito alterada. Sabemos que la vitamina D va a ser un vehículo para absorber ese calcio del intestino, ¿no? De los alimentos, para poder incluirlos dentro, porque por mucho calcio que tomemos, si no tenemos un vehículo que haga que entre dentro de nuestro organismo, pues todo el calcio que tomemos lo vamos a echar. Entonces, la vitamina D es uno de esos vehículos que nos va a ayudar a coger ese calcio del intestino. Por eso es tan importante para nosotros. Y luego también, por supuesto, tiene otras acciones, ¿no? Porque ayuda en la mineralización directa del hueso, en la renovación de ese hueso. Se produce, es verdad, el último paso o ayuda a la metabolización es la exposición solar, pero que hoy día no se recomienda exponerte al sol sin una protección, ¿vale? No recomendamos la exposición solar. ¿En qué alimentos? Pues lo que hemos hablado antes, en los pescados en el aceite, ¿no? en ese aceite que tienen el omega 3, ¿no? Que es el que decimos de los pescados, pues ahí también encontramos vitamina D, sobre todo el salmón, las sardinas, pescados azules, ¿no? Pero es que también sabemos que la vitamina D tiene otras funciones. De hecho, los médicos no llamamos a la vitamina D, a veces no la llamamos vitamina D, la llamamos hormona D, porque tiene una función hormonal muy importante y cada vez conocemos nuevas cosas de la vitamina D. Pero es que ahora también con lo del COVID, pues ha resurgido también todo este tema de la vitamina D como factor también protector o inmunomodulador, o sea, antiinflamatorio. Y también como beneficio para las defensas, para la inmunidad, sobre todo a nivel pulmonar, a nivel de la mucosa del pulmón, de las células que tenemos en el pulmón. Es decir, que la vitamina D parece que la tenemos en muchos sitios, ¿no? Y por eso está tan de moda ahora. Y si, por supuesto, recomendamos pues, un aporte en alimento y que cuando es necesario siempre os vamos a dar un aporte pues en forma de pastillita o de cápsula, ¿vale?
El ejercicio, pues el ejercicio, lo que hemos hablado antes, es un ejercicio que tiene que tocar el suelo. Por supuesto, a cada paciente hay que indicarle una cosa, porque hay pacientes que sabemos pues no van a poder caminar pues todo lo necesario. Entonces, también hay ejercicios isométricos de fuerza que también nos va a favorecer esa formación de hueso. Luego también el ejercicio nos va a beneficiar a nivel pulmonar y cardiovascular. O sea que también tenemos otros beneficios del ejercicio, pero es que también nos mejora nuestra función del equilibrio y entonces va a evitar que nosotros nos caigamos más. Entonces, al caernos menos, pues vamos a tener menos traumatismos, ¿no? Y además también tiene una función pues, de endorfínica que pues, nos mejora el estado de ánimo. Es decir, que el ejercicio pues vemos que es muy beneficioso. Y luego otro factor muy importante y que a veces no tenemos tiempo en las consultas para hablar de todo esto, ¿no? Pero sí que creo que hay ciertos pacientes que este es el punto más importante, porque el riesgo de caídas a veces no lo sabemos valorar porque tenemos el paciente delante y no sabemos cómo tiene su casa adaptada o si pues, o toma medicaciones, ¿no? Que hace que baje un poquito su estado de vigilia y que pues se pueda caer, ¿no? Cuando se despierte por la noche. Entonces, es muy importante el hacer como un pequeño análisis o el recordar a los pacientes que hay cosas que están en nuestro propio domicilio que nos va a favorecer el que nos caigamos. Por ejemplo, cuando nos hacemos mayores, siempre a todo el mundo les decimos, tiene que quitar las alfombras, ¿no? Porque es una manera de tropezarnos, ¿no? Y de caernos. Y en cuanto a los tratamientos que tenemos en las consultas, pues como os he dicho, hay muchos y más van a venir, porque tienen que venir más. Sobre todo en el tratamiento, recalcar medidas higiénico-dietéticas, suplemento de calcio y vitamina D en la dieta y que como tratamientos pues, tenemos diferentes, antirresortivos, ¿no? Para evitar esa pérdida de hueso y luego también tenemos osteoformadores, es decir, que nos ayudan a recuperar, a hacer nuevo hueso. ¿Vale? Y como conclusión un poquito a esta exposición, pues simplemente deciros que la osteoporosis es esa, recordaros que es la disminución, ¿no? de la masa ósea, que es una enfermedad metabólica ósea generalizada más frecuente, que hay muchos factores de riesgo que tenemos que saber o intentar identificar, que la osteoporosis aumenta la fragilidad ósea y, por lo tanto, un mayor riesgo de sufrir fracturas óseas y que, sobre todo, insisto, que es mejor prevenir, porque sabemos que una fractura puede ser causa de incapacidad, ¿vale? Bueno, y muchas gracias y lo siento por estos pequeños problemas técnicos y os haré llegar toda la información y todo. Muchas gracias. Yo quiero, Muy bien. respecto a la vitamina D, en las consultas estamos viendo un aumento de pacientes con déficit, entre ellas yo. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué ahora se está viendo esa cantidad de pacientes con déficit y hace, por ejemplo, 5 años no se veía? Sí. Y lo siguiente es, si en España, que tenemos la cantidad de sol que tenemos, nos pasa esto, ¿cuál es el tiempo de exposición que tenemos que tener y cantidad de superficie para que no tengamos que tener tratamiento de vitamina D? Sí. Bueno, todo esto, claro, también creo que hay que un poco ponerlo en contexto, ¿no? Porque es verdad, estamos diagnosticando muchas hipovitaminosis D porque estamos mirando todo, ¿no? Casi prácticamente atención primaria está mirando de forma masiva a sus pacientes la vitamina D y eso nos hace que detectemos, ¿no? Esa hipovitaminosis. Creo que antiguamente no se medía principalmente por el precio, ¿no? de la prueba y no era tan asequible, ¿no? Y atención primaria no les dejaba pedir esas vitaminas D. Entonces, yo creo que en parte es porque lo estamos detectando mucho más. No es que antes no hubiera, es que yo creo que lo estamos detectando más. Y luego también yo creo que hay factores
que ya os he nombrado durante la charla, que nos predisponen a tener esa hipovitaminosis D. Pues cambios en nuestro hábito de vida, ¿no? En nuestros horarios de luz, no nos exponemos tanto, ¿no?, al sol, y que cuando lo hacemos nos ponemos la protección, que es lo que hay que hacer, ponerse la protección solar, porque no vamos hoy día ya no recomendamos como tal la exposición solar para mejorar la vitamina D. Luego también es verdad que ya pues vivimos más tiempo, ¿no? Entonces también sabemos que la metabolización, la formación de la vitamina D en nuestro organismo conforme nos vamos haciendo mayores, pues es más deficitaria, ¿no? Va más lenta, ¿no? Entonces siempre tenemos ese déficit, ¿no? Y luego también tenemos los alimentos procesados, sabemos que tienen menor cantidad de vitamina D. Porque todo lo que es producto light, vamos a decirlo así, que se ha retirado la parte grasa del alimento, por ejemplo, la leche desnatada, estamos llevándonos la grasa, pero es que también nos estamos llevando la vitamina D, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble, es una vitamina grasa, que está en la grasa. Entonces, claro, cuando retiramos esa parte grasa de los alimentos, los productos light, estamos retirando también vitamina D. Muchas veces luego se suplementa en los alimentos por enriquecida con vitamina D, porque la hemos quitado. No es que tenga más de lo habitual, es que hemos quitado su vitamina D, la que tiene normalmente ese alimento. Entonces, es verdad que yo creo que hay como muchos factores, ¿no?, que influyen en que estemos detectando que hay vitaminas D más bajas. Luego también la polimedicación. El tomar mucha medicación hace también que se metabolice peor la vitamina D. Y claro, todos estamos más polimedicados, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Y luego, en cuanto a cuánto tiempo, ¿no?, la exposición solar, no lo recomendamos por el riesgo de cáncer de piel, porque sabemos que ya no solamente lesiones malignas, que son las que nos preocupan, también benignas, más o menos benignas, pero que aumentan. Y luego el tiempo de exposición o, por ejemplo, aquí en España, que tenemos muchas horas de sol, sabemos que frente a nuestros vecinos nórdicos, ¿no?, que no tienen tantas horas solares, ellos tenían un problema de salud pública muy importante, de fracturas, porque no tenían ni vitamina D, y en un momento dado, hace ya muchos años, decidieron a nivel poblacional enriquecer con vitamina D ciertos alimentos, es decir, que ellos ya están tomando una vitamina D extra en los alimentos, no porque no tienen exposición solar, ¿no? Entonces, ellos ya la están suplementando. Nosotros aquí, a día de hoy, Salud Pública no ha tomado esa determinación, pero lo tenemos que suplementar, ¿no?, en forma de, pues a lo mejor de capsulita, ¿no? Son muy fáciles de tomar, porque muchas fórmulas las tenemos ya pues o quincenales o mensuales, es decir, que tampoco supone mucho trastorno, ¿no?, a la hora de tomar la vitamina D. Pero sí que eso es importante, que nosotros estamos en un país muy soleado, es verdad, pero que a día de hoy tampoco recomendamos la exposición solar para mejorar la vitamina D, con ese fin. Nada. Muy bien. Esther, sobre el tema de la leche de vaca. Sí. El calcio y la leche de vaca, pero cada vez estamos como más obsesionados con la leche de vaca. Engorda, me la voy a tomar semi, me la voy a tomar desnatada. Supongo que cuando es semi, cuando es desnatada, cada vez tienen menos calcio. Y vitamina D, efectivamente, nos quitamos esa parte grasa. Sí. Pero aún así, como proporcionalmente tiene más que las leches vegetales, vamos a decir esto, pues siempre seguimos recomendando la leche de vaca, aunque sea desnatada o semidesnatada. La seguimos recomendando porque proporcionalmente tiene más, salvo en situaciones pues por intolerancias a la lactosa o a la proteína de la leche de vaca, cosas pues muy puntuales, pues que evidentemente el paciente no va a tomar, pues sí que recomendamos pues leches vegetales o leches incluso pues la leche de cabra, ¿no?, que ahora también parece que está pues en muchos supermercados encontramos, ¿no?, leche de cabra, que también, o leche de oveja, que también tiene pues bastante calcio. Pero bueno, yo creo que al final, si conseguimos un equilibrio, somos conscientes, ¿no?, de que pues a lo largo del día debemos de tomar pues tanto verduras como pues en algún momento a lo largo de la semana 2-3 días pescado, pues yo creo que vamos a conseguir niveles de calcio adecuados. Y si no, en momentos que necesitemos más, pues lo vamos a suplementar, el calcio.
¿Ya estamos? Muy bien. Gracias.